Bien, buenos días. Saludo para todos. Como el hermano decía hace un momento, es realmente bueno verles a cada uno de ustedes. El hermano por ahí leyó unos versículos y, bueno, tiene que ver lo que vamos a ver en esta mañana con lo que el hermano, y no solamente el hermano, sino el Señor, como que nos viene diciendo hace días, ¿cierto? Cantábamos ahora en el Monte Calvario y la última estrofa dice: yo quisiera seguir en pos de Jesús. ¿Y qué más? Y su menosprecio llevar. Hermanos, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Estamos dispuestos a llevar el menosprecio, a sacrificar algo por el Señor? ¿O estamos cantando puros embustes? Porque a veces parecemos loros, ¿cierto? Como el loro que les he contado de la prima mía que dice que tiene un loro cristiano. Porque le enseñaron a decir Cristo salva. ¿Será que ese loro es cristiano? Nos lo iremos a encontrar en el cielo. Aprendió a repetir. Y muchos de nosotros hemos aprendido a repetir algo, un verso, una canción. Usamos un atuendo, el velo, oramos parecido, pero estamos dispuestos a seguir a Cristo y a recibir el menosprecio como hemos cantado. El hermano decía también, el cristiano fiel y verdadero. ¿Somos fieles? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Algunas preguntas que quisiera hacer, ¿no? Y el hermano hacía referencia a Simón, ¿no? Uno que supuestamente había creído, pero miren en lo que terminó el amigo Simón. Tenemos unas imágenes ahí. ¿Quién recuerda ese equipo? No, hay uno, 3 viejos aquí, los demás una mano de muchachos. No conocen sino a James Rodríguez, están en la olla. Porque no han visto jugar una selección de fútbol como la selección del 90, ¿sí o no? Jorge. Imagínese usted, René Higuita, Andrés Escobar y Luis Carlos Perea de centrales, Chonto Herrera, Gildardo Gómez de laterales. Ahí están las hermanas diciendo, hubiéramos quedado en la casa más bien, ese man que... Bueno, Barrabás Gómez, Leonel Álvarez, imagine usted, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Luis Alfonso el Bendito Fajardo y la Gambeta Estrada. Yo no entiendo ese equipo por qué no ganó nada. Hay algunos que se les vienen las lágrimas viendo jugar esos jugadores. Eso era lo mejor de lo mejor en su momento. Pues yo me acuerdo que después de esos por allá se anexó más adelante Diego Osorio, después el Tino Asprilla, pero eso era una sensación ver jugar a esa selección y no ganó nada. Hay otra imagen. Para los más contemporáneos o los más nuevos, la de Brasil del 2014. Bueno, a mí esta no me gusta, yo me quedo con los cuchos. Ahí imagino un hermano de James Rodríguez, ese hermano es sino nombre, ¿sí o no? Ahí falta Falcao, que ese sí es un señor jugador. Una selección, ¿qué es eso? ¿Qué es una selección? La excelencia, ¿no? Los mejores. ¿Qué más? Escogidos. Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias una vez más por poder estar reunidos esta mañana aquí con mis hermanos y poder abrir tu palabra. Te rogamos que sea de bendición para nuestras vidas y que tu Santo Espíritu tome el control de cada una de mis palabras. Te doy gracias y me encomiendo a ti y a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ahí están estos muñecos.
Como le digo, de ahí uno resaltaría a Yepes, de pronto a Ospina, a Zúñiga. Pero bueno, no hay mucho. Teófilo Gutiérrez, nada, bendito. Bueno, en fin, ahora es cuestión de gusto, ¿cierto? El seleccionador era Peckerman. Si yo hubiera sido el seleccionador, yo no lo llevo, pero era Peckerman. Él era el que estaba ganando como, yo no sé, imagínate armero. Nah, hermano. Claro que les enseñó a bailar. Era importante tener armero ahí. El seleccionador era Peckerman. Él escogió lo que para él era lo mejor. O lo que se adaptaba a su estilo de juego. Lo que él decía, bueno, yo necesito más o menos esto, ¿cierto? Ahí dicen que hay técnicos de acuerdo al equipo o a la idiosincrasia de un club. De esa manera contratan un técnico. Y él arma lo que él cree que es lo mejor. Y eso es respetable, ¿no? Pues estaba mirando, la palabra selección es, dice elección entre varias cosas o personas, entre un conjunto por un criterio o motivo. ¿Cierto? También hay una palabra, bueno, la palabra selección viene derivada de la palabra selecto o selectio, que es lo mejor en su especie o clase. Bueno, ellos normalmente los llaman y los concentran por allá en un hotel, en una sede. Algunas veces no los dejan hablar con la prensa, porque los tienen ahí con un fin. Los han escogido con un fin. ¿Por qué yo no fui a la Selección Colombia? ¿Usted por qué no fue a la Selección Colombia? No nos daban ni para jugar con los hermanos de la iglesia. Pero habían unos que sí, realmente habían unos que sí. Entonces ellos son puestecitos ahí aparte, ¿cierto? Puestecitos aparte con un fin. Eso no es que los llevan por allá a conocer Italia, a conocer Brasil, las playas, no. Seguramente lo harán, pero ellos van con un fin, con un propósito. Tienen una misión que cumplir. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta ahí? Resulta que quiero comparar todo el estudio que vamos a ver esta mañana con la iglesia. La iglesia está puesta aparte, ¿sabían eso? La palabra eclesia del griego quiere decir puesto aparte. Y habla de un propósito. ¿El Señor nos ha puesto aparte o no? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para congregarnos cada 8 días aquí debajo de este eterno y caliente? Pues sí, eso, Dios quiere eso realmente. Pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿cierto? Y en ese propósito va incluido nuestro testimonio y aún el anunciar verbal, ¿no? Que es muy importante también. Bueno, ya podemos quitar los pálidos de ahí. Bueno. Hay un pasaje, hermanos. Entonces, ¿Simón era o no era? El que el hermano Orlando leyó ahorita. Bueno. ¿Estamos dispuestos a llevar el menosprecio de Cristo? ¿Es verdad? ¿Lo hemos cantado? ¿O estamos cantando mentiras? Bueno. ¿Qué más? ¿Somos un cristiano fiel o una cristiana fiel y verdadera? Bueno, buenas preguntas para hacernos en esta mañana. Vamos a mirar aquí a lo largo de la historia de la palabra de Dios, más o menos cómo se identifica uno que está en la selección de Cristo. ¿Sí o no? Hermanos, a mí no me dio para estar en la selección ni de Maturana ni la de Peckerman. No. Estuve ahí cerquitica. Pues porque pasé por el hotel donde ellos estaban concentrados. Estuve cerquitica. Pero, hermanos, gloria a Dios que la obra de Cristo alcanzó para que yo estuviera en la selección de Cristo. Apartado, en un lugar de privilegio, un lugar especial.
El Señor no consiente nada con nosotros, ¿sabía? Tanto que dio su vida por nosotros. ¿Qué más no hará por nosotros? Interesante. Y a veces no lo vemos como un privilegio, pero lo es. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 7 inicialmente. Y espero que tengamos cada creyente una Biblia en la mano. Un cristiano fiel y verdadero debe tener su propia Biblia, porque se va la energía y entonces no podemos proyectar acá. Y entonces, ¿qué hace el cristiano fiel y verdadero sin su Biblia? Muy bien. Jueces capítulo 7. Ustedes saben que hace muchos días vengo estudiando el Antiguo Testamento y estos libros me los he leído en varias ocasiones, y cada que miro encuentro algo nuevo que el Señor me muestra. Y la historia de Gedeón es conocida, ¿no? Gedeón ya había recibido su llamado, él ya había dado sus disculpas y todo eso, pero igual el Señor lo llamó. Y ahí estaba Gedeón, ya próximo a ir al mundial, ya había clasificado al mundial, y él estaba diciendo, bueno, ¿qué es lo mejor que voy a llevar para ir al mundial? ¿Cuál es mi mejor selección? ¿Conocen la historia o no? Jueces capítulo 7, versículo 1 dice, levantándose pues de mañana Jerobaal. ¿Saben por qué Jerobaal? Y hago énfasis en esto porque es maravilloso. Una de las primeras cosas que le pidió Jehová Dios a Gedeón era que derribara el altar de Baal que tenía su padre. Y él lo hizo y lo quemó y se echó de enemigo a todo el pueblo, porque en aquel momento estaban entregados a la idolatría. Y lo pusieron Jerobaal, capítulo 6, versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Balaal contra él por cuanto derribó su altar. Y yo creo que es un privilegio, hermano, constituirnos enemigos de Satanás, de Baal, declarados enemigos. Y Gedeón le declaró la guerra al enemigo, obviamente de la mano de Dios, ¿no? No es una función para nosotros solos. Entonces dice que levantándose, capítulo 7, versículo 1, pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, el mismísimo, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, Gedeón, el pueblo que está contigo es ¿cuánto? Mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. No sea que crea que porque son muchos, que por eso ellos vencieron el enemigo, ¿cierto? Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, ¿qué deben de hacer? Mi hijo, vea, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿A dónde están los matemáticos? Entonces, ¿cuántos eran? Ese muchacho. Qué berraquera, ¿cierto? Yo casi no la hago. Muy bien. Entonces, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Mire, un ejército de 32,000 hombres. Y Dios le dijo a Gedeón, no, son muchos. Son muchos. Y en el Antiguo Testamento estaba estipulado que el que fuera mediocre, pusilánime, miedoso, no podía salir a la guerra. ¿Sabe por qué? Porque el que es pusilánime y miedoso se encarga de transmitirle ese miedo a los demás. ¿Sabían eso? ¿Sabía que un hermano de mal testimonio, un hermano cobarde, un hermano de esos perezosos, le transmiten eso a los demás? Y si viene a la iglesia y se sienta ahí al lado a señalar al otro, a decir, a murmurar, eso es de desánimo.
Entonces, desde la antigüedad de la ley estaba estipulado que uno que fuera miedoso no podía salir a la guerra. Entonces, mire qué interesante como el Señor utilizó a Gedeón y le dijo, solamente pregúnteles. El que tenga miedo, madrugue, mijo, y devuélvase a casa. Y devuélvase a casa. Y yo en lo que he visto, creo que ya he dicho muchas veces esto, en esta pandemia he visto gente muerta del miedo. Muertos del miedo. ¿Cuánto nos demoramos para regresar a la iglesia? Hay algunos que no han regresado. Gloria a Dios por los que regresaron. Hermanos, son bienvenidos. Créame que son bienvenidos. Hay unos que llegaron y todavía los veo muertos del miedo, temerosos. Muertos del susto. Pero el que era temeroso no era bienvenido en las tropas. ¿Sabe por qué? Porque para uno militar en la selección de Cristo necesita ser un valiente. Necesita ser valiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la Biblia, al menos en la mía, en esta que está toda sucia y rayada, que no hay nada que pueda hacer nada en contra nuestra. Nada. ¿Qué ni qué? ¿Quién se sabe el versículo? Bueno, nada de eso. La Biblia mía dice eso, que nada de eso puede hacernos daño. Ni nos podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, yo sí veo con tristeza los hermanos que no están participando de los símbolos por miedo a contaminarse. ¿Contaminarse de qué? Si usted recibe la bandeja para pasarla para el del lado, ya está contaminando supuestamente. A mí sí me da tristeza eso. No le veo sentido, hermanos, con todo respeto, de si van a hacer memoria sin los símbolos, no tienen que hacerse aquí para echarle mano a una bandeja donde me puedo contaminar. Se pueden quedar atrás y nadie les va a decir nada. Pero estamos pavorosamente llenos de miedo. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, yo no entiendo por qué. Muy bien. Entonces, la primera selección, el primer filtro. Habían 32,000 y como Juan Pablo con mucha dificultad dijo, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. 10,000 que eran como valientes, ¿no? Valientes. Eso no les dio miedo, no. Nosotros nos quedamos. Gedeón, cuente con nosotros, nosotros vamos a la guerra. Así seamos menos que ellos. Todavía eran valientes. Muy bien. Pero resulta que faltaba otro filtro. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Aún son como muchos. ¿Sabe qué? Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Escuchen esta idea. Y allí te los probaré. ¿Quién los iba a probar? ¿Gedeón? No, Dios. Yo los voy a probar. Y la palabra, probar ahí, tiene un contexto de... se me fue la palabra. Lo que hacen con el oro. Refinar. Y eso me habla de fuego, ¿no? De dolor. A veces necesitamos ser probados. El hermano Orlando ha estado enseñando sobre algunos materiales, ¿no? Donde nombra oro, ¿cierto? Donde nombra la plata, piedras preciosas, heno, hojarasca. Y eso pues lo va a probar el fuego. Interesante que la palabra aquí para yo te los probaré es refinar. Ustedes lo pueden buscar en un diccionario bíblico. Entonces Dios le dijo a Gedeón, no, yo te los probaré. Y es muy importante que Dios sea el que pruebe nuestros corazones y saber para dónde vamos. Entonces eran 10,000 y Dios dijo, no, todavía son muchos, se los voy a probar. Y del que ¿quién? Del que yo
te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, él no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, aquí vemos un segundo filtro. De 32.000 quedaron 10.000. Y aquí de estos 10.000, versículo 7, perdón, 5, ¿no? Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Mire, y fue el número de los que lamieron. ¿Pero cómo? Llevando el agua con la mano, así. Metían la mano, los otros lamían como un perro. Algunos se echaron ahí sedientos, otros se arrodillaron ahí y perdieron de vista ¿qué? El enemigo. Tenía que hablar un militar, si no, nos quedó aquí toda la tarde. Muy bien, el enemigo. Miren, hermanos, habían 10.000 hombres que ya dijimos que eran valientes, ¿sí o no? Pero descuidados, hermano. Muchos hermanos son guapos, pero son descuidados. No les da miedo a sufrir, pero tampoco les da miedo dormir hasta mediodía. No les da ningún miedo. Entonces los que eran atentos, el Señor dijo, vea, 300, versículo, estamos 6. Entonces, versículo 7, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Y qué más? Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ah, Señor tan duro, ¿cierto? Señor tan duro, tan brusco el Señor. Dios es brusco realmente, ¿cierto? ¿Sí o no? En el primer filtro dijo, devuélvase a la casa, madruguen y devuélvase. Y aquí dice, versículo 7, simplemente váyase. Y ahí salió la selección con la que Gedeón salió a pelear la batalla. Versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. ¿Y qué hizo? Y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Yo quiero hacer énfasis en la palabra retuvo. Recuerdan que hemos hablado estos días de que a veces somos desesperados por los hermanos que se fueron de la iglesia, ¿cierto? Y queremos hacerlos volver a la fuerza. ¿Quién hace esa labor? Dios. Devuélvase, váyase. Duro, pero así actúa Dios también. Pero un hermano fiel, si se le puede ayudar, ya está en medio de la selección de los hermanos que sirven, que funcionan. ¿Qué dijo? Retenerlos de alguna manera. Versículo 12 nos muestra la cantidad de enemigos. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, el enemigo no era ahí 4 peludos. El enemigo era tropas gigantescas las que iban a enfrentar. Quiero hacer mención de eso. Versículo 16. Estamos, capítulo 7, versículo 16. Bueno, ya tenía
Ya tenía Gedeón Maturana su selección, ¿cierto? Hablando de fútbol, por ahí hay uno que es de por aquí de Pereira, Juan Carlos Osorio. Ese no tiene ningún problema en poner el arquero a jugar de delantero y el delantero lo pone a tapar y el aguatero lo pone de central. No, hay unas posiciones. Los que saben de fútbol saben de qué estoy hablando yo. Pero ahí no falta el versero que viene pero hay unas posiciones. Hay una ubicación y un estratega tiene que utilizar la persona donde se sepa mover mejor. Y ese versículo 16 habla algo de eso. Porque dice que repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Juan Pablo, ¿entonces de a cuántos? Este muchacho. En 3 escuadrones de 100. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro del... Bueno, echaron lámparas dentro de los cántaros. Eso es otra historia que no podemos contar hoy, pero que es interesante, ustedes lo pueden leer en la casa. Pero una ubicación, un trabajo en equipo, hermanos. Un trabajo en equipo. 100 van a atacar por un frente, 100 van allá. Si la colina ya es más empinada, me imagino que mandaban los más livianos, no sé. Pienso yo. Y otros 300 que van a atacar aquí con Gedeón por este lado. Eso está escrito ahí. Una estrategia, una ubicación. Pero trabajando en pro de lo mismo, un equipo. Hermano, que eres un cristiano fiel y verdadero, ¿usted hace parte del equipo de trabajo del local bíblico de Pereira? ¿Eres parte de la selección de Cristo? ¿Estás funcionando en alguna área? Bien. Versículo 17 al 20 vamos a leer rápidamente. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Sigamos. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso fue la instrucción que Dios mismo había dado, ¿no? No fue que Gedeón se inventó eso, sino que él estaba siguiendo al pie de la letra, tal cual como Dios le había mandado, ¿no? Muy bien. Vamos un poquito rápido. Versículo 21, muy, pero muy importante. Y ustedes me van a decir con una palabra qué es. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué se necesita también para estar en esa selección? Firmeza, hermanos. Firmeza. Firmeza. Así como una gelatina, ¿sí o no? ¿Cierto? Hermanos, a veces la firmeza del creyente es como una gelatina que se mueve de lado a lado. Firmeza. Se necesita firmeza, hermanos. Que seamos difíciles de mover por un vientillo por ahí de doctrina, por una murmuración. Es posible, hermanos, que hay hermanos que se han ido de la iglesia porque un hermano no los saludó. Los hermanos de Tuluá, ¿ya ha pasado eso alguna vez? No. Solamente por acá. Yo tengo noticias de muchas iglesias donde, hermano, ¿usted por qué no ha vuelto? Ah, hermano fulano no me saludó. ¿Cómo así? Imagínese, no me saludó. Eso es firmeza.
Eso es firmeza, pero de gelatina royal, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, hermanos, se necesita firmeza. ¿Y qué pasó cuando ellos se pusieron firmes? ¿Qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Huyó. Y dice la palabra de Dios, en la Biblia mía, no sé en la de ustedes, resistid al diablo. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace? Dice que él huirá de nosotros. Eso dice la Biblia. Ellos se pusieron firmes y el enemigo dijo, no, estos van en serio, ¿sí o no? Y salieron corriendo. Muy bien. Firmeza. Pero por más firmeza, no debemos de parecer tan guapos, ¿no? Versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabar. Entonces, ¿quién realmente peleó? ¿Quién? Dios. Dios es el que gana las batallas, hermanos. ¿Es importante la firmeza? Sí. ¿Es importante que Dios pelee nuestras batallas? Sí. Como los 10,000, ¿es importante ser valientes? Sí. Y como los 300, ¿es importante estar atentos? ¿Conocer que hay un enemigo? También. Usted también fue militar, ¿sí o no? Por allá hay otro. Por allá hay otro. Hay varios que fueron militares. Importante conocer el enemigo, ¿no? Sigamos avanzando. Capítulo 8. Capítulo 8. Hermano Orlando, ¿la obra es fácil o es difícil? Mamey. No. ¿Cómo es? Trabajando. ¿Se siente cansancio a veces o no? Eso es pecado. Mano, va a ver, cuando usted prepara un estudio y le toca quedarse hasta la 1 de la mañana y todo el mundo se va acostando, todo el mundo se va por allá a ver la película. Eso es, bueno, sencillo. Pues bueno, sí es. Le duele la cabeza. Muy bien. Entonces quiero pensar en una idea. Capítulo 8, versículo 4. Ellos siguieron persiguiendo al enemigo, ¿no? Ellos huían y ellos detrás. Versículo 8. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo estaban? Cansados. ¿Más qué? ¿Más qué? Ayúdenme a leer. ¿Más qué? Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso no tiene sentido. Uno cuando está cansado, ¿qué hace? ¿Qué hace? Un sueñito, pues ¿cómo así? ¿Cierto? Como dicen algunos hermanos que trabajan duro en semana y no vienen al culto el domingo. Hermano, ¿cómo he trabajado duro esta semana? Yo estaba cansado. Yo creo que Dios entiende, hermano, que uno se eche un sueñito el domingo, que es el único día de descanso. Dios debe entender eso, ¿cierto? Cansados estaban, pero todavía persiguiendo, hermanos. Cansados, pero todavía persiguiendo. Me fascina ese versículo, me encanta. Cansados, pero todavía persiguiendo. Hay unas caras por ahí para cantar a veces. Cantemos gloria al Señor, que todo le confiese. Cansados, hermano. Se les nota, no, es que es verdad. Se les nota cansados. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todavía no hemos combatido hasta la sangre. A mí me da cierto susto porque
Uno sabe, esto puede cambiar de un momento a otro. Mire, en un año nos cambió todo. Nos encerraban cuando les daba la gana, no nos pudimos congregar. En un año. ¿Qué ve pasar en 5, en 10? Si estamos a puertas de la tribulación, de la persecución, que dice la Biblia que van a haber decapitados por decir yo soy cristiano. Imagínense, hermanos, la flojera de nosotros en la persecución, en la gran tribulación, que no nos va a tocar a nosotros, afortunadamente. Pero antecito de la tribulación, sí es principio de dolores, ¿no? Y ahí sí vamos a estar. Ahí sí vamos a estar. Cansados. Bien. Pero todavía persiguiendo. Versículo 5. Y veo que siempre hemos dicho que el que sirve no solamente es el que sube acá a predicar y a enseñar. Hay muchos hermanos que pueden ser útiles. Y eso lo vamos a ver en lo que viene a continuación. Versículos 5 al 10 dice, bueno, ellos venían cansados pero persiguiendo, ¿cierto? Y dijo a los de Sucot, o sea, pasaron por ahí por un campamento, por otro pueblo, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Increíble, estos reyes eran enemigos no solamente de los pueblos de Israel, sino también de los de Sucot, de toda la región. Estos dos reyes y estas dos naciones con sus ejércitos eran enemigos de todos. Y en cierta manera Gedeón les dijo, pues yo los voy a perseguir, yo estoy en esa función, denos ahí pan, porque estamos cansados y hay hambre, eso es normal. O sea, las personas de la iglesia pueden servir de una manera indirecta, obviamente es directamente con Dios, pero hay ministerios que parecen supuestamente para algunos menos honrosos, pero son importantes también. Estos hombres hubieran quedado como unos reyes, sacando unas canastas de pan para que ellos comieran ahí, agüita, ¿cierto? Venían trasnochados, cansados. Hubieran servido de esa manera. 6. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Ahora, ¿a dónde están? ¿A dónde están los dos reyes capturados y les doy pan? Uy, hermano. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel, a otro pueblo, y les dijo las mismas palabras, y adivine, los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Versículo 10, y Seba y Salmuna estaban en Carcol, y con ellos su ejército como de, 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. 120,000 y 15,000. Papi, ¿qué? ¿Hace loco qué? 135,000 eran y fueron 300. Al enemigo a veces lo subestimamos, pero también subestimamos el que pelea por nosotros, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hermanos, ¿cuánto puede servir un hermano silencioso? El que ora, el que dobla rodillas en su casa para orar por los ancianos, para orar por el hermano enfermo, por el hermano que está sin empleo. El hermano que ofrenda. Mire, se ha vuelto un castigo casi para las iglesias de sana doctrina. Ofrendar, no es que no, allá no es obligatorio, más bueno, allá donde yo voy no es obligatorio. Uno escucha hermanas contándole así a las vecinas, allá no es obligatorio. ¿Quién dijo eso? Puede que sea secreto, pero el hermano que no ofrenda está pecando. Ahora, si no tiene de dónde, pues el Señor conoce su corazón y sabe que no tiene de dónde. Pero el que es miserable, el que es pírrico, está pecando. ¿Cómo así? Mire, ellos podían haber traído un poco de pan y de agua y hubieran sido útiles o no.
Hay hermanos que pueden ser útiles en la iglesia, pero estoy hablando en la iglesia a nivel mundial, ¿no? No van a creer que estoy hablando de los hermanos en Pereira, que hace parte también. Pero hay hermanos que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esto pasó con estos personajes. El hermano que hospeda, ¿cierto? En unas conferencias, una camita ahí limpia para un hermano, para una pareja. ¿Qué sé yo? El que viene ayuda a hacer el aseo. ¿Cuántos hermanos están haciendo el aseo? Fernando. Sin nombres, ¿cuántas personas están haciendo el aseo? ¿Qué se hizo Fernando? Se voló. Uy, mira. Yo creo que cuando yo dije, el que tenga miedo, váyase. Y él no mismo salió, no, mentiras. El hermano es un gran hermano, pero no lo veo. Bueno, creo que hay alrededor de 2 personas o 3 haciendo el aseo en una iglesia numerosa como esta. Bien. Versículos 6 y 8 me mostró que hay personas que definitivamente sobran. Los que no son hijos de Dios, los que están sosteniendo un cañazo, los que están por pena del anciano que anima y que constantemente le dice. Ni rajan, ni prestan el hacha. Eso es lo que vimos ahí. Ellos no salieron a pelear, el que salió fue Gedeón con sus 300 hombres. Simplemente se les pidió un favor. Y ni eso, oiga, ni eso. Triste, triste. Vamos a correr un poco. Pero igualmente la victoria, si es de parte de Dios, versículo 12 nos muestra que finalmente Gedeón prendió a aquellos hombres, ¿cierto? Ustedes pueden leer qué les pasó después, porque es bueno también mirar eso. Versículo 15 y 17, del 15 al 17, y entrando a los hombres de Sucot, bueno, ya había apresado a los reyes que dijo que iba a apresar Gedeón, ¿no? Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me zareísteis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Veo ahí una disciplina. Los mató, un castigo. Señor actuando ahí. Una limpieza. Una limpieza. Hermanos, hay cosas que parece que suceden solas y a veces nos da tristeza, pero son del Señor. Yo recuerdo hace unos años cuando el hermano Alan tuvo que salir de aquí para Australia por un tiempo largo. Hubo personas que salieron detrás de él, pues no para Australia, pero sí se fueron pues de la iglesia. Claro. Entonces, uno dice, ¿y estos? Estaban sobrando, ¿no, hermano Javier? Estaban sobrando en la iglesia porque no eran. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Seguían a un hombre. El hermano Orlando nos ha estado enseñando de eso en 1 Corintios, los que siguen hombres, ¿cierto? Los que tienen preferencias. Hemos visto eso con el hermano. Muy bien. Entonces, la misma pandemia, o así, la pandemia ha mostrado de qué están hechos muchos hermanos en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la pandemia, porque eso sí que ha mostrado mucho de lo que estamos hechos. Bien. ¿Qué más? Entonces el castigo para eso fue, vea, muerte. Versículo 22. ¿Qué dice? Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú. Uy. Y tu hijo y tu nieto. Hermanos tan queridos.
pues que nos has librado de la mano de Madián. Algunos desenfocados, ¿no? Algunos desenfocados. Más adelante pidieron un rey. Ya también conocemos la historia, lo que pasó con ellos. Pero la convicción y la firmeza de parte del liderazgo es muy importante, hermanos. Saber realmente a quién hay que honrar. Dice el versículo 23, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Sabe quién? ¿Qué dice? Jehová señoreará sobre vosotros. Qué bonito, ¿cierto? No seré yo, dijo Gedeón. Jehová señoreará sobre vosotros. A veces hay emoción del momento, ¿cierto? A veces un hermano da un estudio por ahí en las conferencias y se le arriman hermanos a uno y le dicen, ay hermano, cuánto me llegó ese estudio a mi corazón, hermano. ¿Cómo me llegó ese estudio? Como los que le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, porque nos ha librado de la mano de Madián. Emocionalismo, ¿cierto? Lo que se siente cuando hay una banda ahí y 4 peludos tatuados ahí tocando, es que música cristiana, ¡aleluya! Por allá, ahí, ¿has escuchado música cristiana? Yo tengo por ahí unas canciones en una memoria, y yo cuando escucho eso ahí mismo, ¿esto qué es? ¿A dónde está la reverencia por el Señor? ¿Dónde está la reverencia, cierto? Eso se llama emocionalismo. Una cosa así, efímera, momentánea, pero la alegría no va por dentro, sino que es influenciada de allá, de una banda, de otro, o de momento, un buen predicador, como el hermano decía, como es la palabra que el hermano dijo, uno que es ¿qué? Elocuente. Hay unos elocuentes, hay unos verseros en esto que yo le digo. Son hijos de Dios. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero son cosas de momento. Y ese hermano que viene y le dice, no, ay hermano, usted viera cómo me llegó ese mensaje. Había que verlos a los 20 días. Y uno no sabe a dónde fue que le llegó el mensaje, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver el versículo 33 que dice, pero aconteció, escuchen bien, pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿ahí qué pasó? Los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. ¿Se acuerda que Gedeón derribó, cierto, la imagen de Baal? Y por eso era considerado enemigo de Baal. Y murió Gedeón, y ellos volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Ay, hermanos, escogieron por Dios. ¿Ustedes saben que uno puede escoger su Dios o no? Yo conozco muchos que el Dios es una estampa ahí, un muñeco de palo, de yeso. Otros una calavera, ¿cierto? Los satánicos. Ese es el Dios de ellos. O una imagen de lo que para ellos es Satanás, que no tienen ni idea cómo es Satanás. Satanás no es así. Dice que se disfraza como ángel de luz. Pero estos le han hecho su Dios. ¿Sí o no? Hay unos que el Dios de ellos es el dinero, el Dios dinero. Y trabajan duro la semana y el domingo por allá le dan un turno en un Uber o en un taxi para trabajar, o tiene una contrata por allá de arepas, o yo no sé, porque la plata no le alcanza en la semana. Y el domingo también tiene que trabajar. El Dios dinero. El Dios pornografía, para muchos hermanos que no, parece que no han podido con eso. A nivel mundial, creo que es una lucha grande. Y así podíamos nombrar muchas cosas. No, eso hay que derribarlo, ¿cierto? Como hizo Gedeón. Y cuando él murió se prostituyeron
volvieron a prostituirse. Triste, ¿no? ¿Y sabe qué? Versículo 34. ¿Cómo decían? Reina sobre nosotros, gobierna, ¿cierto? Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Típico, hermanos, la realidad de muchos que conozco. Los famosos malagradecidos con el Señor principalmente, con los misioneros, con los hermanos que sirven. Ojo que estoy hablando de un panorama amplio, a nivel mundial. Malagradecidos. Y lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo digo, conozco personas que el Señor les ha hecho milagros en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, con la salud, económicamente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hermana y hermano que me oyen esta mañana, ¿de qué estamos hechos, hermano? ¿A quién estamos sirviendo, si es que estamos sirviendo? O como mínimo, ¿a quién hemos creído? ¿A quién hemos creído? Yo quiero invitarles, hermanos, a considerar un poco el Dios que tenemos, lo que el Señor ha hecho por nosotros y qué estamos haciendo por Él. Todavía no hemos sufrido la muerte, hermanos, porque eso ya está pasando en otros países.